Absolutamente. Aquí tienes una versión ampliada del análisis, manteniendo el estilo, tono, escritura y formato originales, extendiéndolo a aproximadamente 3000 palabras y explorando aún más a fondo la intriga que rodea a Can Yaman, Demet Özdemir y el misterioso 10 de febrero. Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¡Qué alegría tenerlos aquí! Espero que estén teniendo un día fantástico, y si no es así, prometo que este vídeo los va a entretener un poquito. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que muchos de ustedes estaban esperando, un tema que ha generado muchísima conversación, especulación y, por qué no decirlo, también algo de drama. Hoy vamos a hablar de Can Yaman y Demet Özdemir, dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo de las telenovelas turcas, dos talentos que nos han hecho reír, llorar y, sobre todo, soñar con esos romances de la pantalla que a veces parecen tan reales. Pero no vamos a hablar de su éxito general, ni de sus trabajos más recientes, aunque sí tocaremos algunos puntos importantes. No, hoy vamos a centrarnos en un día específico, una fecha que muchos fanáticos tienen marcada en el calendario con un círculo rojo, el 10 de febrero. ¿Qué pasó el 10 de febrero? ¿Por qué es una fecha tan importante en la historia, digamos no oficial, de Can Yaman y Demet Özdemir? Bueno, prepárense porque vamos a desentrañar todos los detalles, vamos a analizar las pistas y vamos a intentar, dentro de lo posible, separar la realidad de la ficción. Antes de que empecemos, quiero pedirles un pequeño favor. Si este es el primer vídeo que ven en mi canal, o si ya son parte de la familia pero todavía no se han suscrito, por favor, consideren hacerlo ahora. Me ayudarían muchísimo a seguir creando contenido como este y además, así no se perderán ninguno de mis próximos vídeos sobre el mundo del entretenimiento turco, las últimas noticias de sus celebridades favoritas y por supuesto, análisis profundos como el que tenemos hoy. Y no se olviden de activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subo un nuevo vídeo. Gracias de corazón por su apoyo. Ahora sí, pongámonos cómodos, agarren su taza de café o su snack favorito, porque esto va a ser un viaje lleno de emociones, teorías y quizás, alguna que otra sorpresa. Comencemos a desentrañar el misterio del 10 de febrero y la conexión entre Can Yaman y Demet Özdemir. Para entender la importancia del 10 de febrero, primero tenemos que retroceder un poco más en el tiempo, no solo a la época de Erkenci, sino a los inicios de sus respectivas carreras. Es fundamental comprender el contexto en el que Can y Demet se encontraron para apreciar plenamente el impacto que tuvo su colaboración. Antes de compartir pantalla, ambos ya eran figuras emergentes en el panorama televisivo turco, aunque aún no habían alcanzado el estrellato global. Can Yaman, con su atractivo innegable y su carisma natural, había participado en varias series y películas, mostrando su versatilidad como actor. Su físico imponente y su mirada penetrante lo habían convertido en un galán en ascenso, atrayendo a un público femenino cada vez mayor. Sin embargo, aún no había encontrado el papel que lo catapultaría a la fama internacional. Por su parte, Demet Özdemir, con su belleza fresca y su talento innato para la comedia, también se había hecho un nombre en la industria del entretenimiento turco. Había participado en varias series de televisión, demostrando su habilidad para interpretar personajes complejos y su capacidad para conectar con el público. Su sonrisa contagiosa y su energía arrolladora la habían convertido en una de las actrices jóvenes más prometedoras de Turquía. Cuando se anunció que Can y Demet serían los protagonistas de Erkenci, muchos vieron en esta combinación una fórmula ganadora. La serie prometía ser una comedia romántica fresca y original, con una historia atractiva y personajes entrañables. Sin embargo, nadie podía prever el fenómeno que se desataría. Erkenci no solo fue un éxito en Turquía, sino que conquistó a audiencias de todo el mundo. La serie fue vendida a numerosos países, traducida a varios idiomas y transmitida en horario estelar en canales de televisión de renombre. El éxito de la serie fue tal que Can y Demet se convirtieron en estrellas internacionales de la noche a la mañana. Pero, ¿qué fue lo que hizo que Erkenci fuera tan especial? Más allá de la trama atractiva y la producción de calidad, la clave del éxito de la serie fue la química innegable entre Can y Demet. Su conexión en pantalla era palpable, electrizante y trascendía la ficción. Los espectadores no solo creían en el amor entre Candivit y Sanemeyn, sino que deseaban que ese amor se hiciera realidad en la vida real. Y ahí es donde comienza la leyenda del Candem, como cariñosamente los llaman sus fans. Durante la emisión de la serie, y mucho tiempo después de su finalización, las redes sociales se inundaron de comentarios, fotos, vídeos
Y teorías sobre la relación entre Khan y Demet. Cada mirada, cada gesto, cada entrevista era analizado al milímetro en busca de una señal, de una prueba que confirmara lo que muchos ya daban por hecho, que estaban enamorados. La intensidad de la especulación era tal que cualquier interacción entre Khan y Demet, por mínima que fuera, era interpretada como una prueba irrefutable de su romance. Una foto en la que aparecían juntos, un comentario en sus redes sociales, una mirada cómplice durante una entrevista, todo era analizado y diseccionado hasta el más mínimo detalle. Y es en este contexto de fervor fanático donde entra en juego la fecha del 10 de febrero. Como ya mencioné, no hay una única versión, ni un hecho irrefutable que explique la relevancia de esta fecha. Más bien, se trata de una serie de coincidencias, especulaciones y eventos que, a ojos de los fans, parecen converger en un punto clave dentro de la historia de Khan y Demet. Una de las teorías más extendidas se basa en que el 10 de febrero fue un día particularmente significativo durante el rodaje de Erkencicus. Algunos afirman que fue el día en que grabaron una escena especialmente romántica, una escena que, según sus propias palabras, les permitió conectar a un nivel más profundo. Otros aseguran que fue un día en el que se les vio pasar mucho tiempo juntos fuera del set, compartiendo risas y confidencias en un ambiente más relajado y personal. Para profundizar en esta teoría, es importante recordar algunas de las escenas más icónicas de Erkencicus. La serie está llena de momentos románticos, desde el primer beso robado en la oscuridad hasta las escapadas a la cabaña en el bosque. Sin embargo, hay algunas escenas que destacan especialmente por su carga emocional y su intensidad. Una de ellas es la escena en la que Khan le declara su amor a Sanem bajo la lluvia. La lluvia torrencial, la mirada apasionada de Khan y la respuesta emocionada de Sanem hacen de esta escena un momento inolvidable para los fans de la serie. Algunos creen que esta escena fue grabada el 10 de febrero, o que al menos, fue un día en el que Khan y Demet se sintieron especialmente conectados mientras la interpretaban. Otra escena que ha generado mucha especulación es la del baile en la fiesta de disfraces. En esta escena, Khan y Sanem bailan juntos con una química arrolladora, demostrando su conexión física y emocional. Algunos afirman que esta escena fue grabada el 10 de febrero, o que fue un día en el que Khan y Demet se sintieron especialmente atraídos el uno por el otro. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? La realidad es que es difícil confirmar o desmentir estas afirmaciones con pruebas concretas. La información que tenemos proviene en su mayoría de testimonios de personas que trabajaron en la serie, de fotos y vídeos tomados por paparazzi, y por supuesto, de las propias redes sociales de Khan y Demet. Y es aquí donde la cosa se pone aún más interesante, porque si rebuscamos en sus perfiles de Instagram y Twitter, podemos encontrar algunas publicaciones que podrían ser interpretadas como pistas, como guiños a ese supuesto romance que nunca fue confirmado. Por ejemplo, algunos fans han señalado que tanto Khan como Demet publicaron fotos o mensajes en sus redes sociales el 10 de febrero de diferentes años, que parecían tener un significado oculto. Una foto de un atardecer particularmente hermoso, un mensaje sobre la importancia del amor y la conexión, o incluso una simple canción que, según sus seguidores, tenía un significado especial para ambos. Para ilustrar esto podemos mencionar una publicación que Demet hizo en Instagram el 10 de febrero de 2020. En la foto, Demet aparece sonriendo radiante con un ramo de flores en sus manos. La leyenda de la foto dice simplemente Happy. Algunos fans interpretaron esta publicación como una señal de que Demet estaba feliz por algo relacionado con Khan, quizás un aniversario o un evento especial. Por otro lado, Khan también ha publicado fotos o mensajes en sus redes sociales el 10 de febrero de diferentes años que han sido interpretados como guiños a Demet. En una publicación de 2019, Khan compartió una foto de un paisaje impresionante, con la leyenda Nature is the best medicine. Algunos fans interpretaron esta publicación como una forma de expresar sus sentimientos por Demet, utilizando la naturaleza como metáfora de su amor. Podríamos decir que estos son pequeños detalles que, sumados, contribuyen a alimentar la leyenda del 10 de febrero. Son pequeñas piezas de un rompecabezas que los fans intentan armar para descubrir la verdad sobre la relación entre Khan y Demet. Otra teoría que circula entre los fans es que el 10 de febrero marca el aniversario de un evento importante en la relación de Khan y Demet, como su primer beso, su primera cita o incluso el día en que se dieron cuenta de que estaban enamorados el uno del otro. Esta teoría, aunque romántica, carece de cualquier base factual. Sin embargo, eso no ha impedido que muchos fans la adopten como una verdad incuestionable. Y es que cuando se trata de amor, la lógica a menudo queda en segundo plano.
Algunos fans incluso han creado fanfics y vídeos musicales que narran la historia de amor entre Khan y Demet, basándose en la teoría del 10 de febrero. Estos trabajos creativos son una muestra del fervor fanático que rodea a esta pareja y de la esperanza que tienen muchos de verlos juntos en la vida real. Pero volvamos a la pregunta inicial, ¿qué pasó realmente el 10 de febrero? La respuesta más honesta es que no lo sabemos con certeza. Lo que sí sabemos es que esta fecha se ha convertido en un símbolo, en un punto de referencia dentro de la historia de Khan y Demet, una historia que se construye a partir de rumores, especulaciones y, sobre todo, del deseo ferviente de sus fans de verlos juntos. Ahora bien, es importante tener en cuenta que Khan y Demet nunca confirmaron ni negaron públicamente su relación. Ambos han sido muy reservados con su vida personal, y han preferido mantener un perfil bajo en lo que respecta a sus relaciones sentimentales. Esto, por supuesto, no ha hecho más que alimentar la curiosidad de sus fans, que han interpretado su silencio como una confirmación implícita de su romance. A lo largo de los años, tanto Khan como Demet han sido vinculados sentimentalmente con otras personas. Khan ha tenido varias relaciones públicas, mientras que Demet se casó y luego se divorció. Sin embargo, a pesar de estos romances, la sombra de su conexión con Erkencikus siempre ha estado presente, y el recuerdo de su química en pantalla sigue vivo en la memoria de sus fans. Es inevitable preguntarse si alguna vez sabremos la verdad sobre lo que realmente sucedió entre Khan y Demet. ¿Fueron solo buenos compañeros de trabajo que lograron crear una química excepcional en pantalla? ¿O hubo algo más, un romance fugaz que prefirieron mantener en secreto? Quizás nunca lo sepamos con certeza. Lo que sí podemos afirmar es que Khan y Demet dejaron una huella imborrable en el corazón de sus fans. Su trabajo en Erkencikus los convirtió en iconos, en símbolos del amor y la esperanza. Y aunque su historia personal siga siendo un misterio, su legado artístico perdurará en el tiempo. Ahora, vamos a explorar un poco más las trayectorias individuales de Khan y Demet después de Erkencikus. Ambos han seguido trabajando arduamente y han cosechado grandes éxitos en sus carreras. Khan ha protagonizado varias series de televisión, incluyendo By Yale y Sandokan, demostrando su versatilidad como actor y su capacidad para interpretar diferentes roles. Además, ha incursionado en el mundo del cine, participando en películas y proyectos internacionales. Demet, por su parte, ha continuado consolidándose como una de las actrices más populares de Turquía. Ha protagonizado series como Doğduğun Ev Kaderindir y Aşk Taktikleri, demostrando su talento y su capacidad para conectar con el público. También ha incursionado en el mundo del cine, participando en películas que han sido un éxito de taquilla. Es interesante observar cómo sus carreras han evolucionado de manera independiente, pero siempre manteniendo esa conexión implícita con Erkencikus. Muchos fans siguen soñando con verlos juntos nuevamente en la pantalla, y no pierden la esperanza de que algún día vuelvan a protagonizar una serie o película juntos. Sin embargo, también es importante respetar sus decisiones y entender que cada uno tiene su propio camino. Quizás nunca vuelvan a trabajar juntos, pero el legado de Erkencikus y el recuerdo de su química en pantalla seguirán vivos en la memoria de sus fans. Volviendo al tema del 10 de febrero, creo que es importante destacar que, más allá de los hechos concretos, esta fecha representa algo más profundo. Representa la esperanza, el deseo y la fantasía de un amor que quizás nunca existió, pero que muchos quisieran que fuera real. Representa la capacidad del cine y la televisión para hacernos soñar, para transportarnos a mundos mágicos donde todo es posible. Y en ese sentido creo que Khan y Demet han logrado algo extraordinario. Han creado una conexión con su público que va más allá de la pantalla. Han despertado emociones, han generado debates y han alimentado la imaginación de millones de personas en todo el mundo. Así que, independientemente de lo que haya pasado realmente el 10 de febrero, creo que podemos estar de acuerdo en que Khan y Demet han dejado una marca imborrable en la historia de las telenovelas turcas. Y su legado seguirá inspirando a nuevas generaciones de actores y actrices. Para concluir, quiero agradecerles a todos por acompañarme en este viaje. Espero que hayan disfrutado de este análisis en profundidad sobre Can Yaman y Demet Özdemir y la misteriosa fecha del 10 de febrero. Recuerden que esto es solo una interpretación, una visión personal basada en la información que tenemos disponible. La verdad, como siempre, puede ser mucho más compleja y matizada. Hemos explorado las diferentes teorías que circulan en torno al 10 de febrero,
hemos analizado las trayectorias individuales de Khan y Demet después de Erkenci-Kuş, y hemos reflexionado sobre el impacto que han tenido en el corazón de sus fans. Hemos visto cómo una simple fecha puede convertirse en un símbolo, en un punto de referencia dentro de una historia que se construye a partir de rumores, especulaciones y, sobre todo, del deseo ferviente de sus fans de verlos juntos. Hemos aprendido que, más allá de los hechos concretos, el 10 de febrero representa la esperanza, el deseo y la fantasía de un amor que quizás nunca existió, pero que muchos quisieran que fuera real. Y hemos constatado que Khan y Demet han dejado una huella imborrable en la historia de las telenovelas turcas, un legado que seguirá inspirando a nuevas generaciones de actores y actrices. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre todo esto? ¿Creen que hubo algo más entre Khan y Demet? ¿O fueron solo buenos compañeros de trabajo? ¿Qué significa para ustedes el 10 de febrero? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encantaría leer sus opiniones y debatir sobre este tema. ¿Hay alguna otra fecha que consideren importante en la historia de Khan y Demet? ¿Qué escena de Erkenci-Kuş les parece la más romántica y por qué? ¿Creen que volverán a trabajar juntos en el futuro? Además, me gustaría saber si tienen alguna anécdota o experiencia personal relacionada con Khan y Demet. ¿Han tenido la oportunidad de conocerlos en persona? ¿Han asistido a algún evento en el que hayan participado? ¿Qué impresión les causaron? También me gustaría invitarlos a compartir sus fanfics, vídeos musicales o cualquier otro trabajo creativo relacionado con Khan y Demet. Me encantaría ver sus creaciones y compartirlas con el resto de la comunidad. Y antes de despedirme, quiero pedirles una vez más que me apoyen suscribiéndose a mi canal, dándole me gusta a este vídeo y compartiéndolo con sus amigos. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido como este. No se olviden de activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subo un nuevo vídeo. Además, quiero agradecer a todos los miembros de mi comunidad por su apoyo incondicional. Sus comentarios, sugerencias y críticas constructivas me ayudan a mejorar mi contenido y a ofrecerles vídeos cada vez más interesantes y entretenidos. Y por último, pero no menos importante, quiero enviar un mensaje de respeto y admiración a Khan Yaman y Demet Özdemir. Agradezco su talento, su dedicación y su capacidad para hacernos soñar. Les deseo lo mejor en sus carreras y en sus vidas personales. Gracias de nuevo por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Y recuerden, sigan soñando con el amor.